En estas semanas estaremos meditando en pasajes de la carta a los romanos, a los creyentes que estaban en Roma. Les voy a leer la introducción que tiene escrita el cuaderno de la hora silenciosa. Pablo escribió la carta dirigida a la iglesia en Roma alrededor del año 58. Aunque él y Pedro fueron martirizados en Roma, el crédito de la fundación de la iglesia en Roma no es para ellos en forma directa. La congregación de la iglesia era en su mayoría gentil y muy probablemente fundada por los seguidores de Pablo. El contenido de la carta indica que Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma para preparar el camino para su visita y además para hacer frente a las influencias de los incrédulos, idólatras y la conducta de los miembros de la iglesia. Esta carta es la más formal de las cartas de Pablo. La carta a los romanos expone con claridad la doctrina de la justificación por la fe. El apóstol plantea una gran pregunta: ¿cómo puede el hombre pecador acercarse a Dios y encontrar aceptación por el Dios santo y justo? La respuesta: el amor de Dios abre camino para la justificación por la gracia, mediante la fe. La fe en la obra redentora de Cristo es el requisito que cada persona puede alcanzar, sin hacer excepción de personas. Dios excluye las obras de los hombres para establecer su propia justicia, sin descartar a nadie. La obra de Cristo está al alcance de todas las personas. Y meditando en el pasaje de hoy, Romanos 1 al 7, podemos encontrar aspectos del Evangelio en estos versículos. En primer lugar, su pertenencia. El versículo 1 dice que el Evangelio, que es el tema central de la carta a los romanos, ¿el Evangelio de quién es? De Dios. También vemos su promesa. Su promesa es revelada por las profecías, como dice el versículo 2. El Evangelio fue prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Su pertenencia, el Evangelio es de Dios. Su profecía, su promesa, ya viene desde antes. En el versículo 3 encontramos quién es la persona central del Evangelio. Y la persona central del Evangelio es nada más y nada menos que su Hijo, Jesucristo, quien es ahora, como dice el versículo 3, nuestro Señor. También encontramos otro aspecto, su preeminencia. Él pertenece a la deidad. Él es Hijo de Dios. Él fue anunciado Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús es bautizado? Se abre el cielo y el Espíritu Santo se posa sobre Jesucristo a manera de señal visible. Y una voz desde el cielo sale diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También vemos en estos versículos su presente, en el sentido de regalo. Y ese regalo que tenemos es su perdón. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y un último aspecto en estos versículos es sus privilegios o sus privilegiados, que seríamos nosotros. Dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Estas dos veces que se repite llamados es, primero dice el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros ahora le pertenecemos y ese es un absoluto privilegio. Pablo le está escribiendo a creyentes que están en Roma, que están en ese momento. Roma tenía el poder absoluto, pero ahí estaban los más privilegiados, que pueden estar no solamente en Roma, sino en todos los lugares del mundo hoy. Y ellos son los que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y también dice llamados a ser santos, pero no se refiere a que tenemos, que como muchas veces se menciona, que tenemos que ir santificándonos. Acá lo que se refiere habla de la santidad, de que somos santos ya por posesión. Él nos llamó a ser santos, Él nos ve como santos. Y acá dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando acerca de esa gracia que nos equipa para disfrutar de esta gracia.
Y también cuando habla de paz, no habla de la paz que ya tenemos con Dios, sino de la paz que podemos disfrutar de Dios como hijos de Él. Qué privilegios tan grandes poder llamarnos evangélicos cuando pertenecemos realmente al Evangelio. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Estoy valorando el Evangelio? El Evangelio le pertenece a Dios y Él por sus promesas nos lo acercó a nosotros en la persona de Jesucristo, quien Él tiene la absoluta preeminencia, y Él nos dio el presente, el regalo, el perdón, y nos llenó de privilegios. Con gratitud, meditemos en estos pasajes, en estos días que siguen, y sigamos aprendiendo del Evangelio.